Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de Tu Conexión. Mi nombre es Silvia de Ochoa y hoy tenemos para todos ustedes lo tan prometido. Hablaremos en esta primera parte de los mitos sexuales femeninos. Y digo primera parte porque espero que la próxima semana pueda traerles los mitos sexuales masculinos. Si tú ves esto en días posteriores, bueno, vas a tener la oportunidad de ver los dos videos uno seguido del otro e informarte de qué es verdad y qué es mentira con respecto a la sexualidad de cada uno de los géneros. Así que no te vayas porque esto va a estar interesantísimo. El primero de los mitos de los que vamos a hablar en este tema, en este video, es si el hombre tiene muchísimo más placer sexual o deseo sexual, mejor dicho, más deseo sexual que la mujer. Y déjenme decirles que esto es completamente falso. La mujer también tiene ganas de tener intimidad. Es muy importante que la mujer externe su deseo, y muchas ocasiones se cree que el hombre es el único que es ganoso. Pues déjenme decirles que según los números y las estadísticas esto es falso. Las mujeres también les gusta estar con su pareja, les gusta crear este entorno para disfrutar del placer sexual. Muchos hombres creen que por el famoso me duele la cabeza y no tengo ganas, me está bajando, bueno, entre otras cosas, como que la mujer no es muy, como que le guste mucho, pero no es así. Las estadísticas marcan completamente lo contrario. Mito número 2. La pornografía no es para las mujeres, a las mujeres no les gusta. Pues déjenme decirles que ciertamente la pornografía no está pensada, no está creada, no está dirigida incluso para una mujer. Sin embargo, se ha demostrado que cuando una mujer ve algo, una película o imágenes pornográficas, puede desatar su cerebro ondas que causen erotismo, que causen excitación, y esto a su vez pues puede traer un grado alto de placer. Así que bueno, pues chicos, las mujeres también se pueden excitar con la pornografía y hay mujeres a las que les puede llegar a gustar. Mito número 3. Las mujeres no se masturban. ¡Ah, qué caray! Pues déjenme decir que esto es falso. Hay mujeres que ciertamente son un poco más renuentes a la masturbación, pero la mayoría de las mujeres, es más, podríamos decir en cifras que 2/3 de la población femenil o femenina se masturba. Y esto es algo muy normal, puesto que tienen que descubrir su propio cuerpo y no es nada del otro mundo. Algo que también debemos dejar en claro: muchas de las mujeres prefieren la masturbación por medio de los dedos o la mano, ¿no? Sin necesidad de hacer utilidad de algún juguete sexual. Mito número 4. Las mujeres no pueden tener un encuentro sexual si no están enamoradas. Aquí cabe aclarar que ciertamente las mujeres somos más emocionales en este sentido, pero eso no quiere decir que no podamos vivir una relación casual o una relación de una sola noche. Así que también podemos disfrutar de un sexo desenfrenado y loco, solamente de una sola cita, como también nos podemos entregar a esa persona de la cual nosotros queremos entregar aparte de nuestro cuerpo muchísimo más, ¿no? Estamos hablando a un nivel emocional. Pero chicos, la mujer también puede hacerlo solamente por diversión y por placer. Mito número 5. El sexo oral no le gusta a la mujer. Falso. Falso. A la mujer también, y hablando según las estadísticas, le gusta realizarle sexo oral a su pareja. De hecho, muchas mujeres primero tienen un encuentro con su pareja por medio del sexo oral que incluso tener una relación vaginal. Buen dato. Mito número 6. El sexo y el embarazo no se pueden hacer al mismo tiempo. Falsísimo. Mientras no haya una contraindicación por medio del doctor que les diga que hay un embarazo de alto riesgo o que ustedes no son candidatos para llevar una vida sexual activa, ustedes pueden llevar la vida sexual como siempre la han llevado. No importa que estés embarazada, no importa que tengas tamaña panzota, no importa que sea un embarazo múltiple. Si el doctor no ha dejado como restricción
que ustedes suspendan la actividad sexual, pueden tener la plena confianza de que no va a pasarle nada al producto. Así que la vida sexual no se detiene por un embarazo. Mito número 7. La mujer solo siente placer con la penetración. Esto es completamente falso. Hay muchas zonas erógenas de la mujer y entre ellas podemos hablar de el clítoris, como los labios menores, los labios mayores, entre otras zonas que no tienen absolutamente nada que ver con el área genital. Hay partes del cuerpo que son sumamente eróticas y sumamente excitables para la mujer. La piel, como yo les había dicho en otros videos, es también una zona muy importante a estimular para que la mujer se pueda excitar. Así que chicos, ya lo saben, la penetración no solamente es lo que puede provocarle algún orgasmo a tu mujer. Mito número 8. Tener relaciones sexuales mientras estás menstruando es antihigiénico. Y esta ya es una decisión muy de la pareja, pero en las estadísticas se dice que hay mujeres que una vez que logran tener la confianza y que pueden sentirse sumamente respaldadas con su pareja, bueno, esto viene a ser un punto de segunda importancia. No le dan tanta importancia a si están o no con su periodo. Así que si ustedes no tienen ningún problema con que estén pasando su pareja por una situación de esta naturaleza, bueno, pues adelante, no pasa absolutamente nada. Mito número 9. El himen se rompe al perder la virginidad. Esto es completamente falso. El himen es una parte, una membranita elástica que nos da la oportunidad de tener un control, digamos, en lo que es el área vaginal, pero esto tiene un orificio y ese orificio ya viene así por naturaleza. Hay mujeres que lo tienen, digamos, más elástico y otras que es un poquito más difícil de que pueda dar de sí. Pero si una mujer usa tampones, por ejemplo, el orificio del himen por ahí permite que entre el tampón. Así que si tú tienes una relación, lo único que hace al momento del que sea, cuando tú tienes tu primera relación sexual, lo único que pasa con el himen es que este va a extenderse un poquito más, ¿sí? Y eso puede provocar el famoso sangrado, pero definitivamente no es que se rompa como tal el himen o esta membranita que en mucho tiempo y por muchos años se ha creído que es la que nos va a decir o nos va a dictar si la mujer es virgen o no. Mito número 10. Las mujeres fuimos solamente creadas para reproducir. Y esto es completamente falso. Y esto es debido a que tanto los hombres como las mujeres tenemos la doble función, tanto de participar en la reproducción como también satisfacer nuestro deseo sexual. Esto es permitido, esto es completamente válido, debido a que, bueno, pues nuestras áreas genitales son estimulables, excitables y esto produce un placer. Así que chicos, espero que esto les haya funcionado. Próxima semana, mitos sexuales masculinos. Hay muchísimos más mitos. Si ustedes tienen más dudas de que si son verdaderos o son falsos, déjenlos aquí abajito y en otro video hago una segunda parte, ¿les parece? Así que vamos a contribuir todos y pongan ahí cuáles serían algunos mitos para ver si estos son reales o son falsos. Mi nombre es Silvia de Ochoa, pásela muy bonito, los espero en Tu Conexión Radio a las 5 de la tarde, los martes y los jueves. Síganme por Facebook, también me pueden encontrar en Twitter, en Instagram y bueno, pues en cualquier parte me pueden encontrar porque tenemos muchísimas vías de comunicación. Muchísimas gracias a todos ustedes, los espero el próximo video, que tengan un excelente día. Bye.